días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Kevin Sarmiento, he estado trabajando aproximadamente como desarrollador hace unos 7, 8 años ya, y el tema que voy a hablarles hoy es básicamente uno de los temas que yo considero más interesantes, que ha posado ciertos desafíos en mi carrera y que durante toda la experiencia que he tenido a nivel laboral ha sido con el que más me he atrevido a experimentar un poquito, y hoy les voy a traer un tema más que todo como una presentación de cómo podremos construir un servicio de entrega de comida tan populares como están en estos tiempos, utilizando una herramienta que es un indexador bastante bueno como Elasticsearch y el subset de GeoQueries para poder hacer queries de ubicación. Y pues nada, creo que podemos comenzar. Ya está la gente. Listo. Bueno, entonces yo quiero arrancar la presentación dándole la bienvenida a todos al mundo del geofencing. Es un mundo que ya todos básicamente han tenido algún tipo de experiencia, lo sepan o no. Básicamente es cómo mezclamos el tema de la geometría a nivel geográfico. Entonces podemos decir que el geofencing es básicamente mostrar un cercado, algún tipo de delineación o perímetro virtual, pero que tenga un tipo de significado a nivel geográfico. Si no, sería geometría básica que dimos en el colegio. Este tipo de delineación, de marcado de perímetro, lo podemos hacer tan grande como una ciudad, dependiendo de las necesidades del problema, o lo podemos hacer tan pequeño como un edificio, una casa. Puede ser algo totalmente puntual, tanto como algo que puede ser muy grande y que puede contener un montón de información. Entonces, básicamente, aquí en esta presentación lo que vamos a hablar es de unos ejemplos de lo que es geofencing, como para introducir el tema y que todos veamos de que es más ubicuo de lo que pensábamos. Un poco hablando sobre la geometría computacional, que un temita bastante sencillo. Vamos a hablar de una operación que es la que vamos a utilizar durante toda la presentación. Un caso de uso de una empresa que utiliza este tipo de datos, una pequeña introducción breve a Elasticsearch, y el resto de la presentación, que es como lo importante, la parte gruesa. En este caso vamos a hablar de lo que vamos a construir, vamos a hablar del mapping, de la ubicación, de los horarios, de la búsqueda y de un pequeño dashboard que nos va a mostrar todos los resultados de lo que estamos hablando en en esta charla. Entonces, como les comentaba, este es un tema que ya está bastante inmerso, ya está totalmente construido en nuestra vida diaria. Por ejemplo, aquí tenemos 4 ejemplos rápidos. Por ejemplo, el primero es el manejo de drones. A nivel de Estados Unidos, acá en Colombia la reglamentación todavía no es el uso no es tan amplio. Tenemos que utilizar este tipo de tecnologías de geofencing para seguridad, motivos de seguridad y, por ejemplo, eventos deportivos. Si, por ejemplo, tenemos un evento muy importante en el cual no queremos acceso ni intrusiones por parte de algún tipo de dron, entonces a nivel de seguridad se hace un perímetro sobre esa área y los drones automáticamente tienen prohibido acceder a este tipo de eventos, ya puede ser de pronto porque van a grabar contenido que es inédito o este tipo de cosas. A nivel de ley, ya sí es bastante conocido, que son los brazaletes y los que colocan acá cuando la gente está detenida en su casa. Eso es un perímetro del cual, si ese dispositivo llega a detectar que se está saliendo la persona del lugar, entonces activa unos protocolos de seguridad para que la persona no se nos vaya a ir. Para Home Automation, es un ejemplo muy chévere, que por ahí estaba viendo unos videos. Es un termostato, si no estoy mal, el nombre de la empresa es Honeywell. Verifica, se sincroniza directamente con la aplicación del usuario, y si la persona sale de la casa, entonces automáticamente activa un sistema que pone modo de ahorro, porque pues nosotros no necesitamos que la casa esté a una temperatura cómoda cuando no estamos ahí. Y lo contrario, cuando él siente que la persona está retornando a su hogar, entonces faltando unos 10 o 15 metros, vuelve y activa el termostato y coloca la casa en una temperatura agradable. Entonces ahí vemos que está funcionando con un perímetro que básicamente en este caso es la casa.
Y para manejo de flotas, si nosotros sabemos que un conductor va a ir con una carga valiosa de un punto A a un punto B, entonces podemos hacer un cercado como diciendo, si este tipo se llega a salir de aquí es que nos está robando o lo robaron. Entonces ya ahí con eso no tenemos que estar vigilando directamente a la persona, sino que podemos confiar en este tipo de sistemas para que haga el trabajo por nosotros. Entonces, como les comentaba, a nivel de geometría computacional, aquí podemos ver todo tipo de operaciones de geometría para hacer ubicaciones en mapas. Vamos a utilizar una sola operación, es la única que nos interesa en este caso, que se llama punto en polígono. Pues es básicamente saber si un punto está dentro, fuera o en los límites de un polígono. Y lo vamos a utilizar para saber la posición del usuario, si esa posición que nos están enviando está dentro de un grupo de polígonos. Entonces, ahí tenemos la primera pregunta. ¿Por qué vamos a utilizar este tipo de operación? Hay varios tipos de proceder con este tipo de aplicaciones y empresas que hacen entregas de comidas en domicilios. Y uno de ellos, que fue con el que tuve experiencia, estuve trabajando un poco más de 2 años para domicilios.com, y uno de esos es que el domiciliario no lo provee el intermediario, en este caso domicilios, sino que lo provee el mismo restaurante. Eso es un modelo que viene de hace mucho tiempo, ya los restaurantes tenían sus propios domiciliarios, y esto trae una restricción de negocio, y es que el restaurante es quien decide a dónde va a enviar la comida. Él dice, bueno, si yo estoy aquí ubicado en EAFIT, yo voy de aquí hasta, bueno, primero vamos hacia el sur. Voy hasta Poblado, hasta Provenza, no llego hasta más encima de la 10, si llegamos hasta el centro ya es muy lejos. Entonces ellos tienen como un delimitado y ellos dicen, aquí es donde van a llegar nuestros domiciliarios, porque imagínense un pedido en Bello, una persona que está desde acá, hacer ese transporte solamente para ganarse, no sé, un domicilio de 3.000, 4.000 pesos, pues ahí no hay ganancia. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a utilizar este tipo de operación, y más adelante vamos a ver cómo se va a utilizar. Y todo esto enmarcado sobre GeoJSON, que es un estándar ya que está en la industria bastante aceptado, que es básicamente cómo codificar todo este tipo de estructuras geográficas en un formato JSON, y más adelante con Elasticsearch, que es la herramienta que vamos a utilizar. Entonces, este ejemplo de caso de uso lo estuve leyendo, lo estudié bastante, porque nosotros hicimos algo muy similar donde trabajábamos, y era que hubo un boom aproximadamente en el año 2017, hace ya 3 años, en el cual todo el mundo se dio cuenta de que estas aplicaciones estaban facilitando por muy bajos costos el envío de comida a tu casa. Entonces la gente era como, no, yo no voy a caminar 3 cuadras, voy a pedir el desayuno, el almuerzo, la cena, licores, de todo, ahora favores. Entonces la gente empezó a utilizar de verdad este tipo de aplicaciones, y hubo un boom. Yo recuerdo específicamente un par de semanas en donde había momentos en los que no funcionaba ni Rappi, ni domicilios. Uber Eats yo creo que todavía no estaba, y si estaba muy, muy temprano. Ninguno abría. ¿A qué hora? Entre las 11:30 y la 1:30, que era la hora de almuerzo. ¿Por qué? Porque es que la gente, con ese continuo uso que estaban dando las aplicaciones, cada vez la gente se registraba más y pedía más, colapsaban los servidores. Y claro, como toda startup, porque casi todas empezaron como startups, ellos arrancaron con un código que funcionaba, un par de if, else, consulta la base de datos, y eso funcionó bien al principio, pero ya después fue como, de verdad, no nos está dando, está entrando mucha gente a hacer pedidos, mucha gente está pidiendo, entonces no estaba dando ni los servidores, ni el código, nada. Entonces, fue un momento en el cual empezamos a analizar, bueno, necesitamos hacer un crecimiento, necesitamos una herramienta que nos permita crecer, y no solo crecer, sino de manera escalable, porque no nos está dando este tipo de operaciones, nos está saliendo muy caro. La gente, imagínense, uno entra al mediodía a pedir almuerzo y eso caído, la gente se molestaba, desinstalaba la aplicación. Es más, los comentarios en Play Store era como, esto no funciona, terrible aplicación. Fue un mal momento.
Nosotros en el estudio que hicimos interno con datos internos entre Postgres, Elasticsearch y Solr, nos dio Elasticsearch. Aquí en este caso de uso, esto es una empresa que utiliza este tipo de operaciones geográficas para saber el valor de en este caso, un edificio, una oficina. Entonces, ellos contando los centros comerciales, los restaurantes, la ubicación, las avenidas, automáticamente le dicen al cliente, esta propiedad vale $220,000, si la compra una que queda en la cuadra siguiente le va a costar 300,000, es muy dinámico. Entonces ellos tienen una operación muy, muy grande y empezaron a utilizar sus datos porque les pasó lo mismo, no les estaba dando, y este fue el resumen de todo el estudio que hicieron. Entonces, entre las herramientas que son Postgres, Elasticsearch y Solr, Postgres con PostGIS, la extensión, se dieron cuenta que Elasticsearch es lento indexando. No de minutos, pero es comparablemente mucho más lento que los otros dos, sí. Consume bastante disco indexando los polígonos o el tipo de figura que necesitamos, con alta precisión especialmente. Y de los tres es el peor haciendo polígono en polígono, que es una operación en la cual tenemos un polígono, en este caso un edificio, y necesitamos saber un tipo de barrio o una zona, entonces ese edificio que es un polígono, saber si está dentro de ese polígono para hacer las valorizaciones. Listo, entonces ya tenemos tres contras. Pero de los tres es el mejor haciendo operaciones de punto en polígono. Entonces ya arrancamos bien porque esa es la operación que vamos a utilizar nosotros. Y tanto Elasticsearch como Solr son muy buenos manejando concurrencia. Entonces, si le ponemos 100 hilos corriendo, mandándole data, indexando y consultando, los dos mejores haciendo eso son Solr y Elasticsearch. Entonces, si de pronto hay alguien en la audiencia que ya ha trabajado PostGIS y que diga, no, pero PostGIS es muy bueno, hace un montón de cosas, no lo voy a negar, PostGIS es muy bueno, pero nosotros tenemos que hacer ese tipo de trade-off cuando estamos evaluando tecnologías, porque nosotros podemos tener una tecnología que es muy buena en muchos campos y es estable, robusta, pero si tenemos otra que tiene unas cositas malas, en este caso, este tipo de contras que les dije ahorita, pero en lo que queremos hacer es mucho mejor que la herramienta más robusta. En este caso, nosotros lo que hicimos fue irnos por este tipo de herramientas. Elasticsearch hace unos años todavía no era tan robusto, ahora es un poquito más. Tomamos el salto de fe y de verdad nos fue muy bien. Entonces, para ellos, en su caso, como pueden ver acá abajo, ellos terminaron escogiendo Elasticsearch, nosotros terminamos escogiendo, no, ellos escogieron Postgres y nosotros escogimos Elasticsearch para seguir haciendo este tipo de operaciones. Aquí rapidez, las operaciones A1 y A2, la B1 y la C1 son ya operaciones complejas. La 1 y A2, que son las más simples en Elasticsearch, tienen una latencia promedio de 35 milisegundos y tienen un rendimiento de 2.682 operaciones. Comparen ese número con el A1 y A2 de PostGIS y el A1 y A2 de Solr. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, si esa es la operación que yo necesito y me está dando ese rendimiento tan alto, pues siempre es una ganancia, así sea que sea un salto de fe con una tecnología que de pronto no es tan robusta como Postgres. Entonces, el consejo que nos deja todo este estudio es: hagamos la carga de los datos, que es la más complicada, ya vimos que no es tan rápida como en las otras, al inicio o solamente en los puntos que lo necesitemos, y ya con eso nos vamos a ganar un rendimiento increíble cuando estemos consultando esos datos. Guardarlos complicados, pero una vez que ya los empecemos a sacar, eso va a funcionar de mil maravillas. Entonces, nos vamos con la herramienta. Elasticsearch es un indexador, no es una base de datos, ya voy a ese punto. Elasticsearch es una herramienta que funciona muy rápido porque él se encarga de hacer indexaciones de datos, o sea, no está siendo guardado simplemente. Utiliza los verbos de HTTP, entonces va a ser como un API más para nosotros. Utiliza JSON para guardar los documentos, soporta operaciones geoespaciales básicas, en este caso nosotros vamos a utilizar una muy básica que es punto en polígono, es escalable, permite hacer crear muchos nodos que se sincronicen entre ellos y no es una base de datos. No es una base de datos porque uno de los primeros errores que, bueno, nosotros cometimos ese error,
vimos que ahí se podían guardar datos, entonces dijimos, ah, bueno, ahí se guarda, empecemos a mandar los datos para allá, sincronicemos la base de datos de, en este caso era de Postgre que estamos utilizando para guardar los datos, era muy costosa, entonces dijimos, no, empecemos a migrar acá, esto es más barato, es mucho más rápido. Y claro, la primera vez que se nos corrompió uno de los datos, hasta ahí llegamos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar que Elasticsearch es nuevo, no es una base de datos. Nosotros debemos tener nuestra base de datos aquí con todos los datos de negocio, pedidos, restaurantes, personas, de todo. Y solamente lo que necesitemos enviarlo a Elasticsearch en sincronización, porque sabemos que igual enviar todos estos datos a Elasticsearch va a ser costoso, para tener la mejor optimización. Vamos a tener dos herramientas, sí. Vamos a tener duplicación, sí. Pero en este caso yo creo que termina siendo una ventaja que algo malo para la operación de la aplicación. Entonces nosotros decimos, bueno, ya ahora teniendo toda esta teoría, que ya sabemos que vamos a utilizar la herramienta, sabemos cuáles son las operaciones, entonces nos vamos a construir, en este caso, una aplicación que nos va a hacer la demostración de cómo funciona. Y lo primero que quería comentarles es que vamos a hacer el foco en lo que más nos interesa, que es el cuello botella, es la parte más crucial cuando estamos desarrollando este tipo de aplicaciones, y es la pantalla que vemos a la izquierda, y es el cargado del listado de los restaurantes. Porque mucha gente no llega, o sea, nosotros tenemos una barrera enorme, tenemos un montón de usuarios, y no todos llegan a hacer pedido, porque mucha gente abre y se aburrió o no ve el restaurante que quiere. Entonces, esta parte ya tenemos un ID, ahí tenemos el ID del restaurante. Entonces ya consultar los datos de eso en una base de datos ya es mucho menos costoso. Pero esto es consultar 1.000, 2.000 restaurantes que tengas en un lugar guardado para mostrárselos al usuario teniendo en cuenta su ubicación, los horarios, si está desactivado, el ranking, o sea, muchos datos. Entonces esta parte es crucial en la que nos vamos a enfocar en esta charla. Y entonces arrancamos con lo que es ya la parte de código y de datos. Para decirle a Elasticsearch cómo vamos a guardar los datos, nosotros hacemos un mapeo. El mapeo, en gran parte, es bastante sencillo. Nosotros le decimos, bueno, quiero tener una propiedad llamada nombre, de tipo texto, un nombre canónico tipo texto, ya les comento qué es eso. Una categoría tipo texto, aunque debería ser algo más complejo, pero para este caso vamos a hacerlo texto. La primera parte, que no es tan sencilla, es la ubicación, que vemos que es de tipo GeoShape, con una precisión de 20 metros. O sea, este vendría siendo el que nos va a guardar tipos de datos geográficos dentro de Elasticsearch. Y eso lo va a hacer con un formato en JSON, que lo vamos a ver más adelante. Y la otra parte que quería enfocar en esta charla es, teniendo la ubicación del usuario, muy importante, pero la otra es la parte de los horarios, que es una parte que he visto no solamente en experiencia donde he trabajado, sino en otros lugares, que hacen esa evaluación directamente o con una query bastante compleja, porque almacenan tabla de días, tabla de horarios, tabla de varias tablas, joins y haciendo todo este tipo de cosas. O si no, lo hacen en código, que es peor. O sea, se traen 50 restaurantes y uno por uno evalúan si está abierto o no, lo cual se demora todavía más y es un cuello de botella. Entonces, vamos a crear un objeto anidado que se llama schedule y que va a tener una lista, esto es una lista, y una lista de objetos. Y cada objeto va a tener una propiedad starts, una propiedad ends y una propiedad description. Y por último tenemos un debug color, esto es netamente para la charla, ya se los voy a mostrar más adelantico. Entonces, ejemplo número 1. Es amarillo, no sé si se alcanza a ver, ojalá y sí. Sí. Bueno, tenemos el ejemplo de cómo se guarda un restaurante, en este caso en Elasticsearch, para hacer el mostrado del polígono. Nombre, McDonald's poblado. Nombre canónico, McDonald's. Dato curioso, a los restaurantes, a las marcas grandes no les gusta que... Uno, eso se ve feo desde experiencia de usuario. Se ve muy feo ver los nombres específicos de cada restaurante como Chef Burger del Sur y McDonald's Poblado. Eso se ve muy feo en la aplicación, no se ve tan limpio. Eso es uno. Y segundo, hay muchas marcas que es como, no, a mí no me guardes así, a mí siempre me vas a poner McDonald's, no me vayas a dañar el nombre, o sea, tantos años construyendo la marca. Y tercero,
si ustedes tienen 2 McDonald's cerca a su casa, uno más cerca que el otro, por una calle, 2 calles, y a ustedes les aparece el que está más lejos, el instinto va a ser coger y empezar a bajar en la aplicación para encontrar el que está más cerca, porque dicen, no, ese está más lejos, ese está 2 calles más lejos, yo tengo que encontrar el otro. Entonces lo vas a buscar y no lo encuentras, porque preciso la aplicación te va a mostrar uno solo. Entonces te emputas y llamas y dices, esto no está funcionando. Entonces son experiencias de usuario que los mismos de atención al cliente llaman a uno y es como, ve, la gente está molesta, está pasando esto, y entonces le toca a uno explicarles, mira, lo que pasa es esto. Entonces es mejor evitarse eso, ponga un nombre canónico, en este caso el nombre general de la persona, del restaurante, y ahí se evitan un montón de cosas. La categoría comida rápida, el horario, eso lo vamos a explicar más en la siguiente diapositiva. Como ven, es una lista de objetos, y la ubicación, tipo polígono, y una lista de coordenadas. Anotación rápida, eso es longitud, latitud. Hay una discusión en internet por qué se está haciendo así, pero GeoJSON lo está manejando así, no tengo ni idea. Pero esos que están viendo ahí son puntos, los puntos de las vértices del polígono. Entonces, ahí estamos viendo de que ese polígono que se está pintando acá, en amarillo, son todas esas coordenadas, pero ya a nivel geográfico, porque es un polígono a nivel geométrico, pero le estamos dando un significado a nivel de un mapa, en este caso serían las coordenadas, que son los puntos que van a conectar todo ese polígono. Entonces, la segunda parte, como les decía, ya esto es ya años después tiempo después de haber terminado de trabajar en este tipo de negocio. Estuve pensando mucho en cómo se podría hacer una manera óptima y fácil de poder manejar este tipo de horarios. Entonces, estuve viendo en internet una solución muy interesante y lo que hice fue que lo terminé adaptando para este tipo de queries en JSON, y es tratar el horario como el número de minutos que han pasado desde la medianoche hasta ahora. Entonces, un día tiene 1440 minutos. Nosotros vamos a tener en cuenta esos 1440 minutos para saber en qué momento estamos, y vamos a utilizar esos mismos 1440 minutos para saber cuándo abre y cuándo cierra un restaurante. Entonces, lo primero es agregarle un offset lo suficientemente, o sea, que visualmente sea fácil de identificar. En este caso, tenemos lunes 10.000, martes 20.000, jueves 30.000 y así, hasta el domingo, que es el 70.000. Cada uno de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, tenemos fácilmente a nivel visual qué día estamos trabajando, y no importa qué año sea, si es bisiesto, si es... Lo que importa es que si un martes a las 9:33 de la noche corresponde al 21.293, en este caso 2 del martes, y 1.293 el número de minutos que ha pasado desde la medianoche hasta ese punto. Ya vemos que está llegando casi a 1.400 porque ya son las 9:30 de la noche. Otro ejemplo, jueves a las 11:52 de la mañana, día 4, lunes, martes, miércoles, jueves, y 712 minutos que han transcurrido. Básicamente eso es una suma, el número de minutos más el numerito que tenemos allá de los días. Y aquí tenemos una clase en Python que lo hacen súper fácil. Es simplemente con las funciones de datetime, preguntarle el W, que es el día, el H y el M, que son los minutos, y un método que lo sume. Entonces, nada de complejidad en ese lado. Listo, entonces nos vamos a poner ejemplos y vamos a ver qué ganamos y qué tenemos de ganancia con este tipo de horarios. Tenemos en el schedule 4 objetos. Estos 4 objetos en este caso vendrían siendo los objetos que nos van a describir los días, y aquí vemos que está jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros no ponemos un objeto de lunes, ni de martes, ni de miércoles, ese día el restaurante está cerrado. Esa es la primera ganancia. Y la segunda ganancia es que podemos hacer rangos. Entonces, como vemos, este restaurante Barcal abre los lunes de 10 a 3 y de 7 a 11. Un horario de almuerzo y un horario de cena. O sea, que de 3 a 7 eso está cerrado. Si nosotros vamos a entrar a la aplicación, en ese horario no nos va a aparecer. Entonces, nos ganamos 2 cosas. Omisión de un objeto cerrado y rangos de horario dentro del mismo día. Y podemos tener muchos más. Esto admite mucho más datos. Entonces, con esa clase que ya tenemos allá arriba, que es la de schedule que les mostré ahorita, obtenemos el número y le decimos a Elasticsearch un rango. Aquí abrimos
aquí cerramos, entonces para poder saber si está abierto tenemos que estar en este rango. Entonces, para saber si un horario está abierto, tiene que ser mayor que la fecha de apertura y menor que la fecha de cierre. Si uno de esos dos no se cumplen, que son estos dos range que están viendo acá, si el inicio es menor que la hora que tenemos y es mayor que la fecha actual, entonces es que está abierto. Con que encuentre uno dentro de esa lista de objetos, estamos bien, o sea, está abierto. Y esta es la primera query, la que nos va a dar, en este caso, el horario. Y la segunda, que es la que nos va a dar los polígonos dentro del punto, es la que estamos viendo allá. Es una query GeoShape en la cual le decimos, tengo un punto que se llama longitud que lo tenemos como longitud-latitud y quiero que se intersecte con todos los polígonos del sistema y me devuelva con cuáles está ubicado. En este caso, si tenemos un objeto de una dimensión y uno de 2 dimensiones, la intersección es en el punto donde se toque. Entonces, con eso ya podemos saber todas las áreas de entrega de domicilio que están en el punto, en este caso, de la aplicación cuando activamos el GPS. Y al final, hacemos ya Python normalito, le pegamos a Elasticsearch y si hay resultados, devolvemos una respuesta en JSON. En este caso, esto sería un API. Entonces, como veo que no me queda poquito tiempo, aquí pongo los ejemplos. Número 1, si nos vamos por encimita del Yeras, en los ejemplos, estos son datos de prueba, nos encontramos con estos 4 restaurantes, McDonald's, Chef Burger, Pizza Piccolo y El Corral. Si se dan cuenta, todos ellos encierran al punto, en este caso el marcador rojo. Pero si nos vamos por debajo del Yeras, ya vemos que estamos más abajo del Parque Poblado, nos muestra otra vez McDonald's porque McDonald's es grandísimo, tiene un gran área de cobertura, pero ya no nos aparece lo que teníamos ahorita. Tenemos ahora al Restaurante Barcal y al Café Bar Sorba. O sea, que está funcionando la parte de ubicación del usuario. Entonces, ya tenemos una. Ahora nos vamos para la otra, la parte de los horarios. Entonces decimos, un lunes a las 4:25 de la mañana, que no está abierto nada, que corresponde al 1 de lunes y 265, que es el número de minutos que han pasado, lo sentimos, no encontramos restaurantes cerca de tu ubicación, no hay absolutamente nada a esa hora. O sea, que es un horario que está válido. Nos vamos a otro horario que se ubica bastante bien, un mediodía de un día de semana, en este caso un jueves al mediodía, 2:10, que corresponde al 40.730, y nos encontramos 3 restaurantes, todos los vamos a ubicar ahora en un solo lugar, en este caso en el Parque Lleras. Y nos devuelve McDonald's, Chef Burger y Restaurante Barcal. Pero si procedemos a ir a las 5:35 de ese mismo día, que ahora corresponde al 41.055, nos vamos a encontrar que el Restaurante Barcal ya no está, que era el de verde. Aquí está, el último, y acá no está. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, ese es el restaurante que tiene rangos de horario. Él abre de 10 a 3 y después abre a las 7. O sea, en esas 4 horas que me imagino están cambiando los manteles y cambiando de personal, el restaurante no debe aparecer porque no está funcionando. Y en este caso vemos que efectivamente a las 5 de la tarde, a las 5:30, no nos está apareciendo. Entonces, a nivel de geolocation funciona, a nivel de horario funciona. Y por último, un ejemplo ya más rapidito, es un domingo a las 8 de la noche, que corresponde al 71.217. Vemos que en ese mismo punto, que ya hemos hecho los queries, no aparece ni McDonald's. Nada más nos aparecen 2 restaurantes, un café bar y un restaurante, que son los que el domingo a esa hora están abiertos. Son datos irreales, obviamente, McDonald's a esa hora está abierto un domingo. Pero aquí podemos ver de que los datos de prueba que hemos metido en el sistema nos están haciendo esos 2 filtros y nos los están haciendo lo más importante en una sola consulta. Un solo query Elasticsearch nos está devolviendo de una vez si el restaurante está abierto o cerrado y si está dentro de nuestra ubicación. Entonces, para terminar, 6 punticos rápidos. Elasticsearch puede manejar miles de requests en un minuto, es muy rápido, es muy escalable, no es una base de datos, que es lo que voy a decir más adelante. La carga de los polígonos es costosa, pero se gana mucho a nivel de velocidad de consulta. Muy importante, si ustedes le van a cambiar el nombre o alguna de esas propiedades que vimos acá al restaurante, solamente cambien una, no manden todo. O sea, si el restaurante tiene 15 propiedades y actualizó una, no manden las 15 porque estamos viendo de que es un poquito costosa a nivel computacional, entonces hagamos esa optimización. La integración con Python, si se dieron cuenta, creo que fue fácil de leer. El guardado de los restaurantes y los polígonos
en base de datos porque son robustas y tienen décadas funcionando. Y lo importante que vamos a consultar, mandémoslo a Elasticsearch. ¿Qué podemos agregarle como para poner las cosas más interesantes a esta aplicación? Una bandera de activo e inactivo. Supongamos que McDonald's viene y dice, no, me llamaron de Rappi y me ofrecieron contrato de exclusividad y me van a dar más plata y su aplicación no me gusta, entonces sáquenme, nosotros no vamos a borrar esos datos, simplemente esa bandera la modificamos y hacemos un filtro dentro del query. Hacemos ranking, porque por lo menos hay restaurantes que van a aparecer al fondo por ser pequeños, pero le decimos, pásame una plática mensual y yo te ubico entre los primeros 3. Entonces, claro, ya sabemos que ellos son los que van a estar en la primera lista y nosotros somos seres humanos, vemos el primer restaurante de hamburguesa y le damos clic, a menos que tengamos una obsesión con Chef Burger o ese tipo de restaurantes, pero en general uno pide de los primeros. Y lo último es tiempo de entrega, que a la gente ya últimamente le gusta que le digan a qué hora le va a llegar la comida. Y utilizar dashboards, en este caso eso que vimos acá de los polígonos con los colorcitos, eso es interno, eso no es para el usuario. Son muy importantes para hacer debugging, si nos vienen a decir no está abriendo tal restaurante o esta persona en esta ubicación no encontró tal restaurante, nosotros vamos al dashboard y ya tenemos un resumen de todos los datos y de una manera visual que nos pueden ayudar. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber venido.